The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar que está siendo organizado por IFIS para toda la comunidad hispanoparlante. Bueno, ya tenemos unos cuantos asistentes conectados en este momento, nos están acompañando cerca de 170 personas. Bueno, les habla María Teresa Garibay, yo soy vicepresidenta del Community Building de IFIS. Y bueno, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo debido al COVID-19 y a la interrupción de las actividades académicas prácticamente en todas nuestras universidades, los docentes y las docentes están haciendo un esfuerzo muy grande por mantener, por continuar su labor de modo virtual. Y desde IFIS queremos acompañarlos y ayudarlos para cumplir de la mejor manera posible esta actividad. Hoy hemos invitado a María Mercedes Martín. Ella es magíster en procesos educativos mediados por tecnología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, especialista en educación y nuevas tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de educación primaria. Actualmente integra el Consejo Directivo del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, ICTE, y es responsable de la coordinación del área de formación y de educación a distancia y tecnologías desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En esta coyuntura, a ella y al equipo que conforma, les ha tocado enfrentar la gran demanda del pasaje de las propuestas presenciales a las virtuales. Bueno, esta es una breve presentación para que ahora la podamos escuchar a Mercedes y nos enfrente a este interrogante. Enseñanza y virtualidad, ¿una oportunidad en tiempos de pandemia? Muchísimas gracias, Mercedes, por estar hoy aquí y bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Teresa? Se escucha perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes estos momentos. La verdad que la propuesta de hoy tiene que ver más con que podamos pensar el contexto que nos toca vivir y algunas de sus implicancias para la educación en general y para la educación universitaria en particular, más que dar respuestas, porque realmente si algo nos ha enseñado la pandemia es que este es un tiempo de preguntas, ¿no? Por eso cuando escribía la primera slide de esta presentación, enseñanza y virtualización, una oportunidad en tiempos de pandemia, ponía el año 2020 y pensé, es el año en que volvimos a preguntarnos casi todo, ¿no? Por nuestra profesión, por aquello que hacemos, estamos particularmente preocupados u ocupados con los temas de enseñanza y los temas de la educación. Pero realmente el escenario que nos toca vivir es un escenario que pone en juego, y por qué no en jaque, gran parte de nuestros modos de vivir, de pensar, de relacionarnos, de trabajar, de reunirnos, de festejar, ¿no? Es el año que nos tocó pensar casi todo. Veamos, sí, bueno, ahora concentrémonos un poco en aquellos, en aquello que nos ocupa a nosotros, que tiene que ver con los sistemas educativos. ¿Qué pasa con los sistemas educativos hoy?
aproximadamente 185 países suspendieron las clases presenciales de manera total. A mí me gusta pensar, no porque me guste particularmente el escenario, pero me parece que es muy interesante cuando nos sentimos agobiados por las circunstancias que nos toca vivir y atravesar, pensar en las condiciones del contexto. Si es una cosa que nos pasa a nosotros, si es una cosa que nos pasa en nuestro país, si es una cosa que sucede en nuestras universidades, o como rara vez sucede, es algo que compartimos con el resto del mundo. Muchos otros países suspendieron sus clases en forma parcial. Es decir, que hay 1.500 millones de alumnos afectados aproximadamente, el 90% de la población estudiantil global. Este cierre de los sistemas educativos, este cierre de la presencialidad de los sistemas educativos, porque también hay que entender eso, no es que hemos dejado de educar, no es que hemos dejado de enseñar, sino que lo hemos dejado de hacer en los términos que conocíamos habitualmente, o que la mayor parte de nosotros conocía habitualmente, que es en los edificios de los colegios y las universidades, para pasar a hacerlo en forma remota, en forma virtual. Además tenemos otro elemento en este escenario, donde lo educativo está subordinado a la salud pública. Las decisiones que se tomen en términos de los sistemas educativos no tienen que ver con la propia dinámica de los sistemas, sino con qué está pasando en términos de salud pública en cada uno de nuestros países. Eso también es una particularidad, ¿no? Porque no tenemos la independencia de poder decidir, no es tan importante si se llegan o no se llegan a dar todos los contenidos, si podemos acreditar o no, sino que nuestros estudiantes, nosotros, nuestras familias y la población esté sana. Entonces, ¿qué hacemos? Pensar que esto ha construido nuevos escenarios para profesores y estudiantes, y también para todos. Nosotros nos vamos a tratar de concentrar hoy en profesores y estudiantes, pero estos nuevos escenarios están construidos para las familias, para todas las profesiones. Es un escenario no elegido, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la virtualización de las clases, hablamos de profesores que no eligieron trabajar en educación a distancia o en educación virtual, y en estudiantes que no eligieron esa modalidad para formarse. Esto es importante en términos de poder comprender el contexto en que esto se da. Como les dijo María Teresa antes, yo trabajo en un equipo en la Universidad Nacional de La Plata en educación a distancia. Para nosotros es fundamental entender que las virtualizaciones que estamos ayudando a llevar adelante no son las mismas que teníamos hace unos meses atrás, donde venía un equipo y nos decía que quería que su carrera fuera a distancia. Porque ahí teníamos una previsión, teníamos una decisión, ¿no? Teníamos una intención y podíamos generar un plan de acción junto con ese equipo. Aquí, los equipos no eligieron, las cátedras no eligieron dar sus contenidos a distancia. Es la alternativa que tenemos en este nuevo escenario que nos toca vivir, por lo menos por ahora. Además, este escenario es en aislamiento.
todos estamos trabajando en un ámbito doméstico. Gracias a las tecnologías digitales nos contactamos. Si esto hubiera pasado hace 10 o 15 años, no hubiéramos tenido la misma dinámica de conexiones que tenemos con las tecnologías actuales, pero no estamos sentados alrededor de la misma mesa y en la misma oficina trabajando. Lo hacemos en un ámbito de aislamiento, donde hay un gran costo de energía puesto en acomodarse a estas nuevas situaciones y además en cuidarse, en cuidar la salud propia de la familia o de con quien uno esté realizando ese aislamiento. En un ámbito doméstico, donde probablemente haya otras personas teletrabajando, personas estudiando, niños, niñas, personas mayores a las que hay que dedicarles cuidados. Por lo tanto, este escenario tiene un ritmo vertiginoso, pero tiempos lentos. Decimos ritmos vertiginosos porque a veces decimos, ¿cómo puede ser que yo esté encerrada 24 horas en mi casa y no tengo tiempo para nada? ¿Por qué? Porque el ritmo de trabajo es intenso, pero también el resto de las cuestiones que hay que resolver, y en las cuales no somos expertos en un montón de cuestiones que este virus nos obliga a hacer, ¿no? Nos insume mucha energía, pero a su vez pareciera que el tiempo pasa lento, ¿no? Y que el aislamiento no termina nunca. Y otra característica es que esto atraviesa todos los niveles educativos. Entonces, si bien hoy nos vamos a concentrar un poco más en la universidad, gran parte de lo que yo hago tiene que ver con trabajar en la universidad, desde los niños más pequeños, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, los jardines de infantes, está la educación de adultos, está tratando de ser virtualizada. ¿Qué hacemos? Bueno, una estrategia es construir un ritmo de trabajo en la virtualidad. Para construir un ritmo de trabajo en la virtualidad necesitamos algunas certezas, saber algunas cosas. Un riesgo del aislamiento es ponerse a trabajar virtualmente con un grupo de estudiantes sin conocer algunas cuestiones de ese grupo. Por ejemplo, ¿qué posibilidades de conectividad y acceso tienen? Si bien la conectividad y el acceso ha crecido enormemente en los últimos años, en Argentina también, no es igual para todos, y eso es un dato que tenemos que tener de nuestros alumnos. Y por otro lado, ¿cuáles son los dispositivos que tienen disponibles para trabajar? Un hecho que se está repitiendo, que vemos que se está repitiendo bastante, es que a veces hay dispositivos compartidos. Quizás hay una computadora en la familia y en la casa, pero se comparte entre todos y están todos en la casa, los adultos teletrabajando, los jóvenes estudiando, los más chicos tratando de hacer las tareas. Por lo tanto, ese es un dato que es interesante relevar y tener a mano para poder adecuar nuestras propuestas. Por otro lado, algo que no se puede resolver sencillamente, pero sí hay que tener en cuenta que tiene que ver con la formación docente, cuán formados están los docentes que van a llevar a cabo estas propuestas en términos de educación a distancia o de educación en línea o de virtualización de las clases, porque esto, por ejemplo, a los equipos centrales de las universidades, como los que
los que conformo yo, nos da una indicación de cuánto tenemos que ayudarlos o cuánto tenemos que guiarlos en esta cuestión de la virtualización. Algo que a veces no se tiene en cuenta es los roles de los estudiantes. Los estudiantes, si no se han anotado en una carrera a distancia y si no tienen experiencia anterior a trabajar a distancia, saben ser estudiantes presenciales. Y ser estudiante virtual o estudiante a distancia requiere de otras capacidades distintas. Requiere de mucho más autocontrol, requiere de más capacidades de autoaprendizaje, requiere de poder construir un ritmo de trabajo diario. Entonces, a veces hay que también darles pequeñas ayudas a los estudiantes para que puedan constituirse en estudiantes a distancia. Y por otro lado, las características propias de la educación en línea, que algunas vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. A ver, lo dicho hasta acá, podría ser para todos los niveles, aunque hemos hecho algunas consideraciones propias de las universidades, pero bueno, ¿qué pasa en las universidades? Y acá me gustaría pensar brevemente con ustedes, esto es digamos, una simplificación de lo que es el modelo TEPAC sobre los saberes docentes para trabajar en línea, y decimos que los docentes en la universidad necesitan sus saberes disciplinares, de los cuales en general la mayor parte es sumamente competente, ¿no? Algo que suele caracterizar a los docentes universitarios es cuánto saben de sus temas. A su vez se necesitan saberes pedagógicos. Yo aquí no haría la misma afirmación tan fuertemente, que haya una pedagogía de la educación superior o una pedagogía universitaria, es más una inquietud de los últimos tiempos, ¿no? Hasta aquí se suponía que si uno iba a la universidad y estudiaba, ya estaba todo bien, y si el profesor le contaba o le decía o le explicaba, era suficiente, ¿no? Para aprender, y esto se está poniendo, no sé si en duda, pero las realidades de las universidades nos muestran que el pedagógico es un componente muy importante en las propuestas docentes. Pero, como todo se complejiza, en los últimos años también, se les pide, se les solicita o se les sugiere a los docentes universitarios ampliar sus clases con tecnologías digitales. Estamos hablando específicamente de las tecnologías digitales. Por lo tanto, un docente universitario, un docente de la universidad, tiene que combinar los saberes disciplinares, los saberes pedagógicos y los saberes tecnológicos. Y piensen ustedes que si esto está pensado para la clase habitual presencial que da el docente, cuando el docente tiene que virtualizar de repente y a la fuerza y porque el escenario se lo exige, esto se pone en juego fuertemente. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque es necesario que los profesores, para pensar sus propuestas de enseñanza, obviamente se apoyen en sus saberes disciplinares, pero estén atentos a sus propuestas pedagógicas y a qué hacen con las tecnologías.
no podemos, esto lo vamos a decir ahora nomás en una de las siguientes presentaciones, pero se los adelanto acá, no podemos pensar que la educación a distancia o la educación virtual es una copia de lo que hacíamos en la presencialidad. Por eso se tensionan estos saberes. Algunas cuestiones que proponemos para la educación a distancia tienen que ver con tramas complejas, con problemas complejos y con comprensiones profundas. Al revés de lo que generalmente parece que es que solo lean y se vayan informando. No, aprovechemos en este momento que nos toca vivir una de las grandes ventajas de la educación virtual, que es poder atravesar, poder tener tiempos distintos para nuestras propuestas y que esas propuestas superen el nivel de la información para poder evolucionar hacia la comprensión y hacia la creación. Para esto necesitamos lo que conocemos como estudiantes prosumidores, y nuestras propuestas tienen que estar dirigidas a estos estudiantes prosumidores. Es decir, estudiantes que se informan, que estudian, que leen, que comprenden, pero que también producen. Una pregunta muy común de los profesores es, ¿cómo tomo asistencia en la educación virtual? ¿No? Sobre todo si no estamos proponiendo solo instancias sincrónicas, es decir, son instancias donde todos estemos conectados. ¿Se acuerdan una de las primeras, de las primeras diapositivas donde decíamos que el tema del acceso y los dispositivos era importante? Entonces, si yo tengo alumnos que no tienen un excelente acceso y un excelente dispositivo, ¿no puede cursar la materia? Sí puede. Lo que mis propuestas tienen que hacer es que mis alumnos, además de informarse y de estudiar, produzcan. Y que esas producciones puedan estar online o se envíen para ser vistas por los equipos docentes. Algunas cuestiones para pensar. La primera es la que les dije ya, no hay un pasaje automático de las propuestas presenciales a las propuestas en línea. Yo no puedo hacer exactamente lo mismo que hacía en mis clases presenciales. ¿Por qué? Recuerden, porque es otro escenario, porque es otro rol docente, porque tengo otros estudiantes, porque puedo hacer otras cosas, porque puedo hacer más cosas en algún sentido y menos cosas en otro. Las tecnologías digitales no son milagrosas. La tecnología nunca va a resolver una mala propuesta pedagógica. Lo que puede hacer es enriquecer una buena propuesta, pero no hace milagros. Que la propuesta no sea solamente repartir tareas, que hagan, sino abrir proyectos de conocimiento, planificar experiencias, aprovechar este momento para incluir en las clases aquellos objetos culturales que muchas veces no podemos incluir en nuestras clases presenciales. Visitas a museos, música, imágenes, películas, series. La pandemia ha traído la apertura de un montón de recursos, revistas científicas, bibliotecas. Hay un montón de recursos que están abiertos y que pueden enriquecer mis propuestas de enseñanza. Esto me va a permitir construir propuestas ricas y complejas y usar soportes diversificados, es decir, clases escritas, presentaciones, audios, videos, bibliografías, todos aquellos soportes que ustedes creen que los pueden ayudar en sus clases. Para seguir pensando, no crear todo desde cero
Es decir, porque cuando yo les digo todo esto es, nunca más podré hacer otra cosa más que preparar las clases para los estudiantes. Hay un montón de materiales y recursos con licencias Creative Commons, es decir, que yo puedo usar o reutilizar, ¿sí? Que están a disposición. Por lo tanto, no tengo que inventar todo el tiempo o crear todo desde cero. Puedo usar el trabajo de otro porque hay otro que autorizó que lo use. O si no, lo puedo ajustar a las necesidades de mi clase. Los repositorios institucionales, yo no puedo dejar de nombrar el CEDICI de la Universidad de La Plata, pero las universidades del mundo tienen repositorios institucionales importantísimos, son una gran fuente para buscar estos materiales y recursos. Fundamental no pensar solos y no pensar solas. La educación a distancia es multidisciplinaria por definición. Es decir, los que hacemos educación a distancia trabajamos con especialistas de contenidos, con informáticos, con pedagogos, con diseñadores gráficos, con ilustradores, con especialistas en arte, con gente que sabe hacer cine. Ya sé que no tenemos todos equipos en casa, pero pensar con otros, pensar con nuestros equipos de cátedra o con nuestros equipos de trabajo con los que damos clase, poner en valor todo lo que allí puede pasar, ¿no? Y no sobrecargar a las estudiantes para no sobrecargarse también, ¿no? Hay un fenómeno que estamos viendo, es que los estudiantes no dan más con todas las cosas que tienen que hacer y los profesores ya no saben cómo responder a todas las demandas que tienen y que también han generado. Para esto me gustaría pensar con ustedes brevemente estos dos conceptos, que es cómo se incluyen las tecnologías en una propuesta de enseñanza. Y distinguimos ahí dos maneras. Una que es la inclusión efectiva, que es incluir por la tecnología en sí misma, porque me gustó la herramienta. Eso es, salvo que yo esté estudiando informática, por ejemplo, o sistemas, y la herramienta sea mi objeto de estudio, esto es un riesgo. Nosotros proponemos inclusión genuina de tecnologías, es decir, incluir las tecnologías pensando en la enseñanza, en los modos de conocer, en los modos de pensar y aprender, y además en nuestros destinatarios. En qué cuestiones nuestros destinatarios necesitan y a cuáles pueden acceder. Se sabe que siempre tendemos a utilizar las nuevas tecnologías de forma isomórfica a las anteriores. Les doy un ejemplo. Las primeras fotografías, si ustedes ven, se parecen mucho a los cuadros. Si ustedes ven las primeras fotografías de familias, están ubicadas exactamente igual a cómo se pintaba en el momento tecnológico anterior un cuadro. Si ven los primeros, las primeras películas de cine mudo, se parecen mucho a esas fotografías. Entonces, conociendo esto, sabemos que vamos a tender a usar estas nuevas tecnologías a cómo usábamos la tiza y el pizarrón, o las tecnologías que usábamos en la educación, o que usamos, el libro, igual. No, pensemos nuevos usos para las nuevas tecnologías, porque ¿qué sentido tiene que usemos una nueva tecnología para hacer lo mismo que hacíamos antes? Nuestra propuesta es que la educación a distancia sea un recurso de importancia política para democratizar las propuestas educativas y aumentar las posibilidades de inclusión educativa. Pero ni la democratización ni la inclusión se pueden garantizar si las propuestas de enseñanza no son buenas y no están adecuadas a los grupos de estudiantes que tenemos. Para ir terminando esta presentación, pero con muchas dudas que esto termine el tema, ¿no? Solo termina este momento que compartimos.
quiero pensar con ustedes algunas conclusiones o algunas, digamos, algunas reflexiones. Construir propuestas virtuales para encontrar a los otros y que estén allí cuando vuelva la presencialidad. Es decir, construir vínculos con nuestros estudiantes. Que ese vínculo, ¿sí?, nos permita encontrarlos cuando volvamos a las aulas físicas. Las herramientas no son lo central, sí lo son las propuestas pedagógicas, para las cuales necesitamos herramientas, y herramientas digitales. No estamos menospreciando las herramientas, solo las sacamos del centro para poner la propuesta pedagógica que se va a hacer viable a través de esas herramientas. Concebir la enseñanza, y sobre todo en estos tiempos, como una oportunidad más allá de los contenidos. Cuando pensemos nuestras propuestas de enseñanza, pensemos qué oportunidades les estamos dando a nuestros estudiantes, más que cuántos contenidos de nuestro programa estamos dando o estamos completando. Tenemos la oportunidad de poner en jaque la enseñanza tradicional en este escenario de virtualidad. Esa enseñanza tradicional de la que nos quejamos todo el tiempo, pero todo el tiempo reproducimos. Pensar propuestas complejas, que la virtualidad no haga que pensemos solo actividades sencillas de resolver. Cuando digo propuestas complejas, no me refiero a propuestas difíciles, sino a propuestas que les pidan a los estudiantes que pongan en acción diversas capacidades. Por ejemplo, que colaboren entre ellos, que las propuestas tengan configuraciones grupales. Los estudiantes, los jóvenes se reúnen a jugar al tutti frutti, a hacer clases de gimnasia, a actividades recreativas, a festejar cumpleaños. Bueno, que se junten de manera, digo todo esto de manera virtual en los últimos tiempos, que se junten también a pensar juntos algunas de las actividades que les proponemos. Encuadres y acuerdos. Los tiempos de la virtualidad no son idénticos a los de la presencialidad. Entonces, acordemos, ¿sí?, con nuestros equipos docentes, con los equipos de las cátedras, con los estudiantes, cómo vamos a transitar este momento de virtualidad. Algo fundamental, sin lo que no se podría avanzar, son con las referencias y los apoyos institucionales. Estos apoyos institucionales, y me refiero a los apoyos de las universidades, ¿para qué? Para que se puedan dar las clases a distancia, para que se pueda evaluar a distancia, y que para que muchos de los procesos administrativos, para que estas cuestiones sean posibles, se den también en la distancia y en la virtualidad. No podemos, o podemos, pero no tenemos muchas perspectivas de logro si somos Quijotes peleando solos contra los molinos de viento. Es muy importante que las instituciones en las que trabajamos nos den su apoyo y su confianza. En la Argentina, las universidades nacionales, y sobre todo las universidades grandes, como las que yo trabajo, la Universidad de La Plata, son fuertemente presenciales. El apoyo que hemos recibido para poder trabajar sobre procesos de virtualización fue fundamental para que esto se llevara adelante. Y para terminar, les dejo esta imagen de un fotógrafo catalán que se llama Chamamadós, que fotografía metáforas, ¿no? Y esta es una metáfora que a mí me encanta, que yo uso mucho, que tiene que ver con una nube atrapada en una jaula. Y siempre que la veo, pienso y la uso para esta cuestión. Pensar que las tecnologías digitales y que la virtualización no van a entrar a nuestras aulas presenciales,
tiene un grado de ingenuidad tal como pensar que esa nube va a quedar atrapada en esa jaula, ¿no? Así que los dejo pensando, muchas gracias, y bueno, conversamos y esperamos sus preguntas. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Preguntas ya hay un montón desde que vos empezaste prácticamente tu charla, que en este momento tenemos más de 300 asistentes, así que date cuenta cómo has movilizado a nuestras inquietudes. No sé si está presente Hans Hoyer, y secretario de AIFI, si quiere hacer algún comentario, si no vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, y si no, después puedo comentar algo. Bárbaro. Bien. Bueno, una de las tantas tiene que ver con la motivación. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, motivarlos en la virtualidad? ¿Cómo hacemos para motivarlos en la virtualidad, en la presencialidad, en el día a día? Yo soy de las convencidas que lo que motiva son las propuestas desafiantes, ¿no? Cuando uno propone algo que al estudiante le interesa, pero no solo le interesa desde el tema, a veces los profesores pecamos de estar demasiado concentrados, ¿se acuerdan? En esos saberes disciplinares que estaban en esos círculos, ¿no? Usando esos saberes disciplinares, pero poniéndolos en acción y poniendo a los estudiantes en un lugar donde puedan investigarlos, puedan discutirlos, puedan acordar o no acordar. Yo creo que eso es lo que genera motivación. Y en términos de virtualidad, algo que suele ser muy motivante es la presencia del profesor, ¿no? Que el estudiante no reciba solamente lo que tiene que hacer, sino reciba mensajes del profesor, pueden ser escritos, pueden ser audios breves, puede ser un video, puede ser una imagen, puede haber un espacio en el aula virtual donde comunicarse más allá de los contenidos. Yo creo que cuando los estudiantes ven un profesor interesado, aumentan mucho la motivación por las clases. Bien. Nosotros, bueno, sabés que la mayoría de los asistentes tenemos vinculación con carreras de ingeniería, y el tema experimental es otro tema. Nancy Rearte nos pregunta cómo hacer con las prácticas experimentales. Bueno, ¿Vos tenés alguna respuesta? A ver, la respuesta que yo tengo es la respuesta que solemos dar en educación a distancia, pero no en contextos de aislamiento. Por eso yo hoy, es decir, aquí tenemos una doble dificultad. Cuando nosotros proponemos carreras a distancia que tienen prácticas experimentales o prácticas profesionales, generalmente lo que solemos recomendar son acuerdos con instituciones locales para que los alumnos puedan hacer esto. En el contexto de aislamiento, esto no se puede hacer, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque la educación en este momento está subordinada a la salud pública. No podemos pensar las propuestas como lo que necesita la propuesta en sí misma. Entonces, salvo que las propuestas experimentales tengan algún laboratorio virtual o algún simulador disponible en Internet, ese es uno de los tópicos que debiera esperar a la vuelta de la presencialidad, sobre todo por el contexto de aislamiento. Digamos, no porque no haya alguna posibilidad en la educación a distancia de hacerlas, sino que lo que nos tiene atrapados es el aislamiento. No podemos hacer que los estudiantes vayan a ningún lado. Bien. Otra cosa que nos preocupa a los docentes es la evaluación. A veces no nos preocupamos tanto cómo enseñamos y si aprenden, sino cómo evaluamos. ¿Cómo lo ves el tema de evaluación? Bueno,
eso nosotros no tenemos ningún problema al respecto, ni nadie está con conflictos. Es el tema del momento. Si, si editáramos un diario en vez de trabajar en una universidad, saldría en la primera plana todo el tiempo. A ver, ahí hay varias cuestiones que considerar. No muy académicamente, yo suelo decir que para el tema de educación, de evaluación, creo que para los otros también, pero particularmente de evaluación, no hay que pensar en el todo o nada, ¿no? Las universidades son complejas y las facultades son complejas. No es lo mismo evaluar una carrera social que una carrera más práctica. Igual lo que les quiero decir es que los profesores de las carreras sociales tienen tantos problemas, es decir, tienen tantos problemas o tantos pruritos para evaluar como los de las carreras más prácticas, ¿eh? No es que lo tengan particularmente resuelto el tema. Creo que no hay que pensar en el todo o nada. Primero, ustedes saben, las evaluaciones no son idénticos a la acreditación. En realidad lo que está, digamos, lo que preocupa es la acreditación, porque la evaluación puede ser una evaluación del proceso, una evaluación continua. Cuando nosotros trabajamos en propuestas de educación a distancia, hacemos eso, vamos evaluando por tramos pequeños, ¿sí? Y ahí hay un montón de alternativas, con trabajos prácticos, con portafolios, donde el estudiante va haciendo, digamos, va mostrando su recorrido. Otra ventaja de la educación a distancia, de la educación virtual sobre la educación presencial, es que si nosotros usamos un aula virtual, el recorrido del estudiante queda registrado. En la educación presencial no. Nosotros no sabemos lo que hace. Nosotros proponemos un trabajo en grupo y lo que pasa en ese trabajo es una caja negra. Si nosotros proponemos un trabajo en grupo dentro de un aula virtual o en cualquier instrumento de trabajo colaborativo, sabemos exactamente qué hizo cada estudiante. Eso no nos pasa nunca en la educación presencial. Es decir, ahí tenemos un montón de procesos que evaluar y podríamos acreditar, es decir, poner una nota a esos procesos. E ir evaluando con tramos más cortos. No es lo mismo evaluar a alumnos que recién comienzan la universidad que alumnos a punto de recibirse, porque yo prácticamente tengo un profesional enfrente mío. La evaluación puede ser sincrónica o asincrónica. Puedo pensar en instancias de trabajo sincrónico que puede ser escrito o que puede ser oral, ¿no? Las herramientas de videoconferencia nos permiten, por ejemplo, una evaluación sincrónica oral, casi presencial, les diría, ¿no? Y después las aulas virtuales, a través de sus herramientas de cuestionarios, que no solo tienen herramientas de opción múltiple o de verdadero y falso, sino preguntas de ensayo, nos permiten hacer una propuesta, dar un tiempo para resolverlo y que los alumnos lo resuelvan sincrónicamente. Podemos pensar en trabajos prácticos, podemos pensar en instancias combinadas de asincronía y sincronía, por ejemplo, dar un trabajo y que después sea defendido en forma oral y sincrónica. Ahí las cuestiones en las que hay que tener cuidado es en qué pedimos en esos trabajos. Si yo a un alumno le voy a hacer preguntas sobre un texto, no puedo evaluar a la distancia o asincrónicamente. Si yo le voy a pedir una tarea compleja, ¿se acuerdan de lo que hablábamos cuando recién? Y la consigna a ese trabajo es una consigna que implica que el alumno
piense, saque conclusiones, compare, lea varios autores, tome una posición, evalúe. Esa propuesta puede ser hecha de manera asincrónica. Yo no tengo que ver al estudiante haciendo eso. Y si después hay algo que entre el proceso que tengo registrado del estudiante en el aula virtual y ese trabajo no me termina de articular, puedo pedir que lo defienda de manera sincrónica. Quienes hacemos educación a distancia estamos seguros que se puede evaluar a distancia. Todo esto que estoy contando es porque sé que los profesores presenciales sienten que el único reaseguro es estar viendo al alumno hacer el examen, ¿no? O decirlo. Pero nosotros estamos seguros que la evaluación a distancia es posible. No puede ser idéntica que la presencial. Bien, acá otra pregunta difícil porque tiene que ver también con la situación social y económica. René Pérez Martínez nos pregunta qué pasa cuando los docentes enseñamos en zonas rurales, los estudiantes no tienen acceso a internet o es difícil. ¿Cómo podemos hacer en estos tiempos? Sí, yo ayer tuve una reunión con los colegios secundarios de la universidad y entre los colegios secundarios hay un colegio que es el de Inchausti, que es un colegio rural donde además los alumnos viven de lunes a viernes. Entonces se imaginan que ese colegio tiene otra estructura, de repente no tiene los estudiantes viviendo, los estudiantes tienen no viven en general en zonas urbanas. Ahí nuestra recomendación es tener claro cuáles son las posibilidades tecnológicas de los estudiantes. Tenerlos lo más encuestados o evaluados en ese sentido posible. Saber quién tiene conexión, porque hay algunas zonas rurales que tienen conexión, qué dispositivos tienen, cómo se manejan con esos dispositivos, si son propios, si son familiares, si usan una computadora o usan un teléfono, y si ese teléfono tiene wifi o solo tiene datos, porque eso puede ser muy caro. Y ahí empezar a pensar las propuestas pedagógicas. En general lo que pensamos ahí es pocas propuestas en línea, pocas propuestas sincrónicas y buenas propuestas asincrónicas, con digamos, acercando materiales de algo que decíamos hace muchos años en la educación a distancia, que no sean muy pesados, que sean más sencillos de bajar a los dispositivos. Acá vuelvo a decir lo mismo que antes. Acá se nos vuelve a complicar el tema del aislamiento. Acá no solo tenemos un problema tecnológico, tenemos un problema de aislamiento. Nosotros en la facultad dimos a distancia una maestría a Ecuador, donde había gente que viajaba de su pueblo una vez por semana a un lugar donde podían acceder a internet y bajar los materiales de la maestría. Nosotros armábamos la propuesta de acuerdo a eso. No lo podríamos hacer ahora, porque no pueden ir a otro lado. Entonces, ahí es fundamental conocer cuáles son las posibilidades de los estudiantes. No queda otra. Bien. Bueno, no sé si vos recordás, porque uno de los asistentes nos pregunta, vos hiciste referencia a una nueva modalidad de enseñanza. ¿A qué te referís? A lo mejor estos cambios o esta situación hace que tengamos que rever nuestra práctica en general. A ver, en la educación universitaria muchas veces hay excepciones y hay muy buenas experiencias además de excepciones, pero muchas veces sigue pensada, la distribución del aula sigue pensada para un profesor que explica
por un tiempo largo un tema, y alumnos que se animan más o menos a preguntar sobre esas explicaciones. Ese es un modo de enseñar. Es un modo de enseñar muy difícil de sostener en la virtualidad. Incluso por estas cuestiones que me preguntaban antes, por un tema de conectividad, de acceso, de dispositivos, y hasta les diría de interés, ¿no? Hay un montón de datos y de cosas que nosotros damos en la presencialidad, de las que a veces no somos tan conscientes, que no las damos en la virtualidad. Entonces, cuando pensamos cómo enseñar en la virtualidad, lo primero que tenemos que hacer es pensar formas de enseñanza que no reproduzcan solo el discurso del profesor, sino, por ejemplo, que se centren más en las producciones de los estudiantes y que el discurso del profesor o la explicación esté mediada de forma más corta, o con videos, o con clases escritas. Cuando hablo de clases escritas no hablo de los papers que uno presenta en un congreso, hablo del discurso del profesor en una clase, con pequeños audios, ¿no? Es muy difícil sostener 2 horas de atención en un video o en un audio. Entonces, que esa enseñanza esté pensada más en lo que tiene que hacer el estudiante que en lo que tiene que decir el profesor. A eso me refiero con pensar nuevas formas de enseñanza. Muy bien. Y los docentes también nos preocupamos por la calidad. ¿Qué calidad de enseñanza estamos dando desde la virtualidad? Y bueno, esa no la puedo contestar yo por todos. Eso nos toca a cada uno. La discusión de la calidad en la educación a distancia hace mucho que está saldada, ¿no? Sí. Pensemos algo, la educación a distancia no se inicia con internet, se inicia en los años 60, ya es una señora grande la educación a distancia. Y miren lo que le vino a tocar a una señora grande en plena pandemia. Lo que pasa es que esta señora grande, que empezó en los años 60, a partir de la aparición de internet y de la irrupción de las tecnologías digitales y de la digitalización del conocimiento y de la sociedad en que vivimos, pues nació. No es la señora grande que era en los años 60, ¿no? Es una señora que de repente rejuveneció y tiene un montón de posibilidades que no tenía cuando era muy joven. Le pasa al revés que nos pasa a todos. Es una afortunada. Por muchos años, la calidad de la educación a distancia era un tema, ¿no? En los últimos años eso está saldado, porque además se sabe que la calidad no está puesta en la modalidad, sino en la propuesta de enseñanza del docente. Yo les preguntaría, ¿cómo nos va con la calidad de la educación presencial? Más o menos como nos va con la de la distancia. Las buenas propuestas generan experiencias de calidad, las propuestas regulares generan propuestas de una calidad dudosa y las malas propuestas van a generar propuestas de mala calidad, sean a distancia o sean presenciales. Perfecto. Mira, me está pidiendo la palabra Uriel Kuckerman, expresidente también de Capacity Building, de AIFI, muy conocido. Nos conocemos con Uriel. Bueno, adelante Uriel, que escuchamos tu comentario. Hola Mercedes y todos, la verdad que lo primero quería felicitarte por la presentación, realmente muy interesante y muy instructiva. Y la verdad que escuchar algunas de las cosas que decís a quienes estamos en esto de la educación a distancia hace décadas es como música para los oídos, ¿no? Así que nada, no quería dejar pasar la ocasión, ya que esto lo estamos organizando en conjunto con
Marité, con la gente de IFIS, para agradecerte a vos por esta muy buena presentación, agradecer a Marité por organizarla, también a Peter, Hans y toda la gente en IFIS que está dando soporte para que esto se pueda realizar, y fundamentalmente a todos los asistentes. Ahora veo que hay más de 300 que nos acompañan en esta serie de actividades que sin duda son de gran utilidad para todos los colegas en toda la región, en Argentina, en Latinoamérica, inclusive en España y en otros lugares que tenemos colegas hispanoparlantes. Así que eso, nada más, quería hacer ese comentario y reiterar el agradecimiento. Bueno, muchas gracias, Uriel, y la verdad que para mí es un gusto compartir estos espacios de temas que además me entusiasman mucho, como se habrán dado cuenta, pero me interesa mucho poder pensarlo con colegas, ¿no? Sí. Acá, y esta ya en un minutito, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero nos preguntan, ¿cómo ves la vuelta? ¿Qué va a pasar? No sé cuándo, que podamos, ¿qué habremos aprendido? No sé qué habremos, vieron que medir el aprendizaje es muy difícil. Yo siempre, yo siempre le esquivo a eso, pero yo creo que la vuelta depende mucho de lo que hayamos hecho en este tiempo. Por eso insisto tanto en establecer los contactos con los estudiantes, las relaciones, preguntarles cómo están, preguntarles si están pasando por una situación complicada de salud. Digamos, a veces los educadores nos concentramos tanto en lo que tenemos que dar, en los contenidos, en las cuestiones que no nos damos cuenta que nuestra salud, la de nuestros equipos y la de nuestros estudiantes, en este momento es lo más importante. Es muy raro escuchar a un educador diciendo que hay otra cosa que no sea más importante que la educación, porque si algo nos caracteriza es decir que lo más importante es la educación. Pero si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia y este escenario, es que lo más importante es cuidarse, ¿no? Es cuidar a los otros, y nosotros también como profesores cuidar a nuestros estudiantes. Imagino una vuelta pausada, escalonada, por eso me interesa mucho trabajar con los profesores para que pongan sus energías en este momento de virtualización y no sus esperanzas en cuando vuelvan. Y esto lo digo especialmente por el tema de la evaluación. Muchas veces los profesores dicen, ahora doy clase, evalúo cuando esté en la presencialidad. Bueno, probemos, hagamos la prueba. Piensen, no es todo o nada. No es que van a decirles que tienen un 10 en la materia completa. Prueben evaluar tramos cortos con estrategias diferentes y vean cómo les va. Les va a ir bien, porque es una buena estrategia para trabajar con los estudiantes. Y no trabajen solos, trabajen con sus equipos, pregúntenle a alguien que sepa, molesten a los equipos de educación a distancia, escríbanles, pregúntenles, no sé qué. Es decir, por más que estemos aislados en las casas, no pensemos solos, pensemos con otros. Bueno, Mercedes, muy esperanzadoras tus palabras. Muchas gracias. Bueno, hago mías las palabras de Uriel, excelente, y agradezco a todos los asistentes, que son muchos. Les quería recordar que este webinar está siendo grabado y que va a ser colgado de la página de IFIS, así que en unos días ya va a estar. Supongo que tus datos estaban en la presentación porque hay muchas preguntas, seguramente se van a contactar con vos. Sí, ahí hay un mail y un usuario de las redes, así que por ahí ando. Perfecto. Y bueno, aprovecho para invitarlos a todos los asistentes y a quienes ellos quieran
también invitar para la próxima semana, 6 de mayo, vamos a tener en un webinar al doctor Alex Rayón Jerez de la Universidad de Deusto, y en particular él va a hablar de laboratorios y seguramente laboratorios remotos y la parte experimental, que hubo muchas de esas preguntas que bueno, no dio el tiempo y además preferí dejarlas para la semana que viene. Muchísimas gracias, Mercedes, nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes, a Uriel, a Peter, a Liki, Krishna, a todo el equipo de IFIS. Y será hasta la semana que viene. Gracias a ustedes y a todos los que estuvieron ahí escuchando. Muchas gracias. Muy bien, gracias.